Le damos gloria, gracias al Todopoderoso y Eterno Rey del cielo y de la tierra. En esta maravillosa noche de gran bendición, alabamos su santo y poderoso nombre, porque bueno es Dios, porque grande es el Señor y para siempre su gloriosa misericordia. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre de Dios y Padre eterno. En esta hora alabamos, en esta hora bendecimos y exaltamos su santo y poderoso nombre, porque grande es el Señor, bueno es el Dios todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. En esta noche maravillosa, en este viernes de guerra espiritual, porque Dios nos ha regalado una bendición extraordinaria de disfrutar de su presencia, de aprender del todopoderoso y eterno Dios cosas grandes y maravillosas que solo el Rey del cielo nos puede enseñar, nos puede capacitar. En esta hora, pues en este tiempo, le damos la gloria a Dios que nos enseñe la guerra espiritual. Él dice en su palabra, como lo hemos manifestado en la palabra del Señor, que Él nos capacita porque Él adiestra nuestras manos para la batalla. Él nos adiestra para enfrentar las cosas que el enemigo y los argumentos y los ataques de Satanás y las circunstancias de la vida que estamos expuestos a enfrentar. El pecado, el mundo, como el Señor Jesucristo lo manifestó, tenemos que vencer como Él ha vencido. Así que bueno, damos la gloria a Dios que nos capacita y nos prepara para estas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes en este momento, a todos los que en este momento ya se están, conectando. Los bendecimos en nombre de Cristo Jesús, al hermano Libardo, bueno, Dios bendiga al servidor de aquí de Calarcá, al hermano Juan David Rubio, bien, a la hermana Ofelia Cardoso, servidora también, a mi hermana Ninelli Cortés, aquí, bueno, bendecimos a todos los hermanos aquí en Calarcá, bendecimos a todos los servidores, sus familias, y bueno, ahí está también la hermana Eneida Benjumea, gloria a Dios, la bendecimos, y también el hermano Hernán, su esposo. Viene a cada uno de los cónyuges, de los esposos y esposas, de los hermanos y los familiares, los hijos, los primos, bueno, toda la familia bendecida en nombre del Señor Jesucristo. A todos los hermanos también del exterior les bendecimos en esta hora, que sean grandemente bendecidos, y los hermanos del eje cafetero también que no son de Calarcá en cuanto al lugar de residencia, pero que se congregan acá en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, y a los que por medio de la internet en este tiempo también se conectan a un tiempo de bendición, de culto en casa, tiempo con el poderoso Espíritu Santo de Dios en este seminario de guerra espiritual. Le damos la alabanza y la adoración al Rey del cielo y de la tierra en el nombre poderoso y potente del Señor Jesucristo, porque Dios es bueno, grande y para siempre su gloriosa misericordia, y por su misericordia y por su gracia estamos aquí en la presencia del gran Rey, dispuestos con un corazón bien disponible para aprender de Él. Por eso es esencial la palabra de Dios y ese corazón dispuesto para que el Espíritu Santo con su poder nos haga nuevas criaturas y nos lleve a esa maravillosa bendición donde Él nos quiere llevar al lugar celestial, junto al trono de Dios, al lado del trono del Todopoderoso, al lado del Rey del cielo y de la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo. Así que también saludamos al hermano Cristian López, en esta hora también se une y saluda, bueno, lo bendecimos, Cristina López, la bendecimos en nombre del Señor Jesucristo, la hermana Cristina López también, bueno, qué bendición tan grande que nos empezamos a reunir a este tiempo de gran bendición en el nombre del Señor Jesucristo y aprender del Señor. Bien, bendecimos a la hermana Cristina y a toda su casa. Bueno, qué bendición tan grande y tan maravillosa. Vamos a orar, para darle paso a la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo, de este seminario de guerra espiritual que el Señor nos ha venido regalando todos los viernes a las 9 de la noche en este culto en casa. Tiempo poderoso con el Espíritu Santo del Señor. Padre, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza y la adoración a ti, soberano y eterno Dios, tú que eres bueno, tú que nos capacitas, tú que nos instruyes, Señor, cosas grandes y maravillosas tú harás, soberano y eterno Dios, un Dios tan grande y tan maravilloso como tú, Señor, te adoramos. Un Dios tan potente y hermoso como tú, Señor, te exaltamos a ti, Dios Padre Celestial. Enséñanos, capacítanos, avívanos, despiértanos en tu fuego de gloria, bendito y hermoso Padre.
En el nombre del Señor Jesucristo necesitamos, Señor, de ti cada día más. Te adoramos, amado Dios. Te bendecimos, glorioso Salvador. Gracias por toda esa multitud de personas que tú estás añadiendo, Señor, a la familia de los santos, a los salvos, a los que, Señor, por tu beneplácito, por tu preciosa voluntad y soberanía, le ha placido darnos la gracia, Señor. Añade cada día más y derriba toda artimaña y toda fortaleza que el enemigo haya levantado en nosotros, Señor, con tu poderosa palabra, con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en la sangre de Cristo para limpiar nuestras conciencias de toda obra muerta. Hay poder en el Todopoderoso y Eterno del cielo. Gracias, bendito Padre. Que tu gloria fluya, Señor. Obra en cada persona, Señor, en esta hora, trayendo, Señor, precioso Rey del cielo, a memoria esta cita contigo, Señor. Todo obstáculo, todo lo que el enemigo haya querido planear, Señor, o hacer para que no se congreguen en casa, Señor, en este momento, para que no reciban de ti, Señor, se ha destruido en el nombre del Señor Jesucristo. Brujería, obra del diablo, hechicería, obra demoníaca, obstáculos satánicos, se ha destruido ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Cae todo plan de tinieblas, cae todo plan demoníaco, cae todo plan satánico ahora en el nombre de Cristo Jesús, derribado y destruido por el poder de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, oh Padre bueno, hermoso Rey del cielo. Bendice estos medios de comunicación, bendice, Señor Padre, cada instrumento que mi hermano o mi hermana está usando para recibir esta señal. Señor Padre amado, bendice el internet para que fluya sin ningún obstáculo, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Padre, te damos a ti toda la gloria, mi Señor, te damos a ti toda la honra, poderoso Dios, en el nombre poderoso y maravilloso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Rey del cielo y de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús, porque bueno, precioso es el Rey del cielo. Bien, así que bueno, saludamos también al hermano Freddy Paudales en nombre del Señor Jesucristo. También le bendecimos que en este momento, mientras que estamos en la oración, pues se unió a la transmisión. Le bendecimos, hermano Freddy Paudales, en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, qué bendición tan extraordinaria contar con todos ustedes en este gran tiempo de bendición en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Bien. Hemos visto esos aspectos de la guerra espiritual, el campo de batalla, lo que está en juego, lo que está en batalla, lo que se trata del alma, el espíritu, el cuerpo humano, el ser humano. Vimos los agentes o las personas que intervienen, como Satanás es uno de los actores de esta batalla, nosotros mismos, obviamente, con todo nuestro ser, y Dios que interviene también para ayudarnos. Y bueno, como aliado de nosotros, de aquel que lo quiera, y vemos que Satanás también tiene aliados, que es el mundo, que son esos demonios que están aliados con él para también hacer esa obra de ayudarle a él, y todos aquellos que obviamente el enemigo, las personas se piensen usar o dispuestos para que Satanás también lo use a ellos para ser también aliados del enemigo. Bien. Entonces, sí, porque Satanás tiene aliados con personas que hacen lo malo, la maldad, la brujería, la hechicería, o gente que hace cosas así por el estilo, son aliados del enemigo. Entonces, bien, vamos a personas que también ponen leyes, imponen cosas que van en contra de Dios, en contra obviamente y oponiéndose a estorbar el camino de las personas que anden con el Señor o que sean salvas o que lleguen a los pies de Cristo, pues obviamente son aliados del enemigo, sin darse cuenta algunos, otros consciente o inconscientemente. Bien, entonces ya vimos esos puntos maravillosos y preciosos. Vimos cómo en la mente es un campo de batalla y empieza una batalla mental ahí en la persona, en los pensamientos, esos pensamientos que quieren venir, y vimos las obras de la carne, vimos esos pensamientos, deseos, vimos esos aspectos. Así que también hay que ver algo muy importante, que es ahora la conciencia. La conciencia es una de las tres dimensiones o partes que podamos, como decirlo así de esta manera, del espíritu. La conciencia, ¿y cuáles son las tres dimensiones del espíritu? Como para mencionarles, que estudiándolo así, como para llamarlas de una manera, son la comunión o la comunicación con Dios. Eso es una parte del espíritu fundamental. La otra es la convicción, una fe realmente que es una convicción en el espíritu, una fe es del espíritu que se va a formar una convicción, lo que habla en Hebreos capítulo
capítulo 12, esa convicción que hay por el creer, es una convicción espiritual, donde obviamente esa convicción le va a hacer una persona que sea inamovible. Por eso vemos que el Espíritu Santo trae convicción a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por eso es una persona que tiene una identidad bien fundamentada, bien firme como hijo de Dios, porque está en el campo espiritual, no emocional del alma, sino espiritual, no tampoco con el conocimiento mental, sino espiritual. Y otra parte, obviamente, la conciencia, que es lo que quiero centrarme hoy, en la conciencia. Por eso después hay que hablar también de las partes o áreas del cuerpo o del ser humano, perdón, como son el alma. Muchas áreas del alma que tienen ataduras, como por la amargura, por heridas, por resentimientos, iras, frustraciones, homosexualismo, inmoralidad sexual, rechazo, bueno, muchas cosas que traen atadura en el alma, que van a causar muchas cosas y que también son áreas que también hay que hacer guerra espiritual, hay que libertar. El Señor nos viene a libertar todo nuestro ser. Por eso es muy importante entender como también hay partes del cuerpo que también, o el cuerpo que también por demonios están siendo influenciados, que también hay que hacer guerra espiritual. Por eso usted se da cuenta que una persona, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo, redondeando todo esto, cuando el Señor Jesucristo echó fuera demonios que estaban enfermando una persona, que era un demonio que estaba enfermando el cuerpo de una persona, ¿y qué hizo? Lo echó fuera, es guerra espiritual, lo echó fuera porque era un demonio que estaba enfermando. Entonces, por eso, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, hay que empezar nosotros con el poder de Dios a hacer esa guerra espiritual, que se llama espiritual, pero es la guerra de todo nuestro ser en el nombre de Cristo Jesús. Por eso es muy importante, porque se ha entendido que de pronto que la guerra espiritual solamente es orar fuertemente echando fuera demonios. No, hay que ser más específicos también. Obviamente no estoy diciendo que estamos haciendo mal, que echar fuera, no, es guerra espiritual, pero estamos profundizando mucho más en la guerra espiritual para ser mucho más efectivos. Debemos entender que hay que hacer guerra espiritual en el cuerpo, obviamente, hay que hacer guerra espiritual en el alma y en el espíritu, obviamente hablando, propiamente hablando. Entonces vemos que eso es muy importante poder tener bien claro eso. Por eso es que a veces muchos cristianos o siendo cristianos todavía hay ataduras, porque de pronto hay cosas que en el alma están atados, o hay cosas en el espíritu que no pueden entender, y por eso las personas entonces anda viviendo de una manera equivocada o no muy buena delante del Señor, porque no hay una convicción, porque en la conciencia hay cosas que no son correctas. Entonces realmente viven en su fe, en su convicción de fe, tienen fe en otras cosas o no correctamente en el Señor, o su fe no está siendo fuerte, hay incredulidad, hay duda, hay ignorancia, en fin, muchas cosas que pueda haber en su mente. Todavía hay pensamientos que son generados por los sentimientos y emociones de un alma herida, no sana, no libre. Entonces todas esas áreas, o también hay consecuencias de eso en su cuerpo, de ciertas circunstancias donde el enemigo ha tomado control, de pronto a los genitales, de pronto enfermando algún área del cuerpo, en fin, haciendo muchas cosas. Entonces, por eso es muy importante nosotros entender que la guerra espiritual va mucho más allá de un orar fuertemente, reprender demonios, va mucho más allá, tiene que ir profundizando un poco más en el nombre de Cristo Jesús. No podemos conformarnos con solamente echar fuera demonios o decir echo fuera demonios y oro así de esa manera, y no vemos lo que tenemos que derribar. Me voy a ilustrar con esto. La ilustración más preciosa está en la palabra del Señor, cuando el Señor lleva a Josué a la tierra prometida, y Josué tiene que atravesar el Jordán. Y Josué tiene que hacer algo primero para hacerlo, que tiene que era santificarse y empezar a seguir el arca que los iba a guiar por un camino nuevo en una condición difícil, como era atravesar el Jordán en su época donde estaba más fuerte el Jordán, porque en esa época donde Josué fue a atravesar el Jordán, era una época mucho más difícil, porque las aguas del Jordán estaban crecido de tal manera que se inundaba, o sea que estaba mucho más duro, más difícil de poder atravesarle por esa corriente tan fuerte, por esas inundaciones tan tremendas que en ese tiempo, en esa época específica, pues el Jordán vivía, o el Jordán tenía. Así que entonces solo el poder del Señor
pudo hacer esto, y encima de todo atraviesan ese lugar y tenían que tener estrategias. Dios les manda que tengan estrategias, para que eso es lo que nos manda el Señor a nosotros, y eso es lo que tenemos que ver, estrategias, porque tenía que enfrentar lo más fuerte, que era Jericó. Y después de ahí, de que se derribó Jericó, no paró todo. Ellos tuvieron que seguir batallando contra otros enemigos, otras ciudades fortificadas o menos fortificadas, pero igual tenían que batallar contra pueblos. Usted encuentra el libro de Josué, todas las batallas, y aún le quedó faltando batallas, dice la palabra del Señor. Si usted se lee todo el libro de Josué, habla de esto, que le quedó faltando muchos reyes por destruir, muchos reinos por conquistar, y eso se refiere. Nosotros, usted se pone a ver cuántos demonios hay, y la palabra nos habla de principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Así que entonces los demonios son de una manera impresionante, son muchísimos. Vemos, por ejemplo, en la Biblia nos habla el Señor ejemplos de hombres que él libertó, que tenían una mujer tenía 7 demonios, otro tenía 4.000, 5.000 demonios. Entonces, qué tremendo. Entonces hay todas esas cosas, y los demonios van a poder estar ubicados dependiendo en diferentes áreas de la persona, en el alma, en la mente, en los sentimientos, en las emociones, otros en el espíritu, ocupando en esa parte de la conciencia, la comunicación con Dios, rompiendo esa comunicación con el Señor, y que la persona tenga más sensibilidad hacia las partes, hacia las cosas ocultas, o hacia las cosas espirituales, pero hablando en esta cosa del ocultismo, de la brujería, de los demonios, de todas estas cosas. Entonces, de la brujería, hechicería, del ocultismo, en fin, en general. Entonces, son personas que son más tendentes a eso, porque obviamente ese espíritu lo lleva a tener más sensibilidad, más comunión con la parte demoníaca. En fin, entonces en muchos espíritus hay muchas cosas, otros en el cuerpo, o llevando a las personas a cometer y desear cosas también. Entonces, mire qué tremendo. Entonces, otros hay espíritus que lo lleva a la persona a tener ansiedad también, a que su cuerpo no se sienta saciado, su estómago no perciba la sensación de saciedad, y en su alma. Entonces, también, y a veces también puede ser el alma que siente esos deseos por unas heridas, por frustraciones, por rechazos, por cosas así por el estilo, pues también perciba ese deseo y apoye el deseo del cuerpo, porque un demonio hay de glotonería, y empieza la persona a comer y empieza la obesidad, y bueno, muchas cosas. Entonces vemos todo esto, vemos que es muy importante nosotros comprender sobre la guerra espiritual, que es primero muy fundamental, y lo otro que no solamente es limitada a echar fuera demonios como tal, así al aire, pues como dice el apóstol Pablo, sino hay que ser mucho más efectivos y eficaces, y empezar a entender que la guerra espiritual, como lo vimos como le mencioné en Josué, como le parafraseé en Josué la palabra del Señor, ese relato bíblico, entonces vemos que no solamente destruyó algo fuerte, sino que también siguió avanzando y peleando muchas batallas más. Así que nosotros debemos entender que tendremos muchas batallas más, no conformarnos con una sola victoria y echar fuera un demonio, sino que tenemos que entender todos esos aspectos en el nombre de Cristo Jesús. Así que la conciencia, ¿qué es la conciencia? La conciencia tiene que ser del ser humano, tiene que ser, a ver, ¿qué es la conciencia? La conciencia es una dimensión del espíritu que se asemeja como un banco de datos, ¿sí? Se le fue dando información, porque la conciencia, a ver, ¿cómo es esto? Tenemos que entender algo muy fundamental. El ser humano, ¿cómo se forma? El ser humano se forma a partir de un embrión, ¿cierto? De un feto que se empieza a desarrollar, un cuerpo que se empieza a desarrollar, donde el alma y el espíritu se le dan y se le adhieren a ese cuerpo, digámoslo de esta manera, van con ese cuerpo, pero el alma y el espíritu no crecen. El alma y el espíritu, no es que creció el alma y el espíritu con el cuerpo, el que necesita crecer es el cuerpo, porque el alma y el espíritu necesitan ese cuerpo como morada para venir a habitar en ese cuerpo. Así que por eso vamos a ver más adelante que Dios nos permita hablar de ese punto, porque las personas no se dan cuenta a veces de que el alma, aunque la persona estaba un fetico allá, pero el alma percibió muchas cosas. El espíritu como estaba, el alma nueva, el espíritu nuevo, en ese cuerpo nuevo que se está formando. Pero aunque el cuerpo no sea, obviamente no tenga conciencia, aunque el cuerpo de ese bebé que se está formando no tenga sentimientos y emociones,
humanamente, aparentemente, pero el alma que está ya en él, el alma que está en él ya, un alma ya lista, un espíritu ya listo, no es que el espíritu va creciendo y él va teniendo vida a medida que el espíritu, que el cuerpo va creciendo, o el alma necesita que el cuerpo vaya creciendo para crecer el alma. No, el alma no necesita eso, y el alma ya está lista, el espíritu también ya está listo, así que simplemente que el alma y el espíritu van percibiendo en su conciencia, sea el espíritu o sea en el alma, van percibiendo ya cosas como rechazos, como circunstancias en la persona. Por eso vemos el ejemplo para ilustrarme en este punto. Cuando María entró a la casa de Elizabeth, su prima, que estaba embarazada juntamente con ella, estaba embarazada Elizabeth de Juan el Bautista perdón, su tía y María embarazada obviamente del Espíritu Santo, llevando en el vientre del Señor Jesús. Vemos que cuando ella entró y saludó, ¿sí? Ese poder, esa autoridad que ella hizo, mire que el bebé Juan el Bautista saltó, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Él sabía, él conocía humanamente, su cuerpo sabía quién era Jesús, su cuerpo lo había visto. No, fue su alma, su espíritu que percibió ese saludo, percibió la presencia, percibió la unción del Espíritu Santo de Dios, percibió la presencia de Dios en su espíritu y en su alma. Su cuerpo no, pero su alma y su espíritu sí, porque el alma obviamente oye, el alma obviamente percibe esas cosas, emociones, y por eso vemos más adelante vamos a ver, por eso hay que hablar del alma, de las ataduras, de cosas que hay que hacer guerra espiritual, de cosas que hay que libertar, que son ataduras que vienen aún del momento de la gestación, que ahí están dentro del alma, que se percibieron en el alma, pero la persona no tiene conciencia, no tiene recuerdo de eso, porque obviamente no estaba sino apenas siendo formada, sus sentidos, estaba siendo formado todo, y obviamente en ese tiempo no hay ese estado en la persona, pero sí quedaron en el alma cosas que se percibieron, cosas que se recibieron, porque era un alma que estaba obviamente nueva. Así que bueno, igual que el espíritu. Entonces vemos esas cosas, por eso es eso que tenemos que entender. El que empieza a crecer es el cuerpo, no el alma o el espíritu. Entonces es muy importante esa parte en el nombre de Cristo Jesús. Por eso la conciencia de nosotros, como eso es un banco que a medida que nosotros vamos creciendo en la niñez, pues obviamente se le va llenando de esos datos que nosotros necesitamos para que poder juzgar las cosas en nuestro espíritu. Entonces, por eso si la conciencia de la persona, espiritualmente hablando, le da para que las cosas, si la que educó con principios correctos, pues obviamente lo va a ayudar y le va a indicar al alma cuando tenga una emoción incorrecta, cuando tenga algo indebido, que él sepa en su espíritu que no es correcto, que en su conciencia la información que no es correcta, pues donde va a tener como ese temor, como ese nerviosismo, va a afectar su cuerpo también y va a ponerse de esa manera como que, porque sabe que es algo, pero ya cuando la conciencia fue educada de una manera incorrecta, pues obviamente, aunque la persona haga algo que es pecaminoso, pero como en su conciencia no le indica que es un pecado, entonces la persona va a seguir haciéndolo, o cuando ya le va nueva información a su conciencia, entonces el alma también va a estar más tranquila y va a seguir haciendo las cosas. Por ejemplo, me voy a ilustrar. Cuando una persona inicialmente dice una mentira, por ejemplo, o desobedece a su papá, porque desde niño se le educó la conciencia de que eso es malo, desobedecer es malo, de pronto se le dijo algo, de pronto él sabía que si cometía algún error le daban un pao pao, le daban una palmadita, en fin, cosas así por el estilo. Su conciencia fue educada de esa manera porque venimos nuevos, entonces su conciencia fue educada espiritualmente hablando de esas cosas. Y tras que venimos de que la conciencia del hombre empezó a aprender el bien y el mal, entonces en esa conciencia espiritualmente hablando se le fue educando de esa forma. Así que cuando la persona miente por primera vez, cuando la persona de pronto desobedece por primera vez, así de esa manera ya consciente,
Entonces, la persona siente como que, uy, ¿qué hice? Uy, no, como que le da nerviosito para hacerlo. No, no, yo no iba a mentir, no, yo no voy a desobedecer, no, no, eso yo no sé qué. Entonces, mire que la reacción del alma, los sentimientos y emociones son de otro modo y su cuerpo obviamente se va a activar de otra forma, de nerviosismo y todas esas cosas, porque así se pone, porque está la conciencia ahí en ese momento, porque le dio esa información de que eso no está bien. Así que después de que la persona ya llega y le da nueva información y alguien le dice, no, eso no es malo, no, eso no se preocupe tanto, eso tampoco, entonces la persona acepta eso en su alma, acepta eso acepta eso en su espíritu y entonces le da esa información nueva a su conciencia ahora y le dice que eso no es malo y entonces eso le va a transmitir a su alma también. Entonces ya va a empezar a reeducar de una manera equivocada y ya la persona ya empieza a cometerlo, vio que no pasa nada, su alma se dio cuenta en su alma que no pasaba nada, entonces ya los pensamientos también empiezan a fluir de que puede seguir haciéndolo, que no hay problema y la persona se convierte en seguir haciendo, mintiendo o haciendo esas cosas porque ya se educó la conciencia espiritualmente hablando y obviamente se le da cabida, como ya lo vimos también, a espíritus demoníacos a venir a operar a una persona y ya entonces viene un espíritu a influenciar a la persona, a influenciar el alma y a influenciar los pensamientos y ahí sí que conciencia tienen esos demonios. Anula, cancela y reeduca la conciencia del espíritu humano y obviamente ya sabemos que una persona eso se le cauteriza la conciencia, ahí es como la conciencia está llena de tinieblas, está el enemigo totalmente cauterizando esa conciencia y por lo cual ahora la persona en su alma va a estar haciendo las cosas y los deseos que le llevan a cometer esas cosas. Bien, entonces vemos que por eso es muy importante que nuestra conciencia tiene que ser reeducada ahora con principios del Señor, ahora con principios del Todopoderoso y Eterno del cielo y de la tierra. Entonces es donde tenemos que entender nosotros y es una lucha. ¿Por qué les digo eso? Porque esa es una lucha, es una batalla donde el hombre necesita, primero que todo, reconocer que debe darle nueva información a su conciencia para que le llegue el temor de Dios a su espíritu, ¿sí? Y por eso el apóstol Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo nos habla y lo leímos en los Hebreos capítulo 9, estoy retomando este punto fundamental que fue como lo último que vimos en la enseñanza anterior. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Acuérdense que para servirle a Dios, como Jesús lo dijo, Dios es espíritu, de los que se sirven y le adoran en espíritu es necesario hacerlo. Por eso el que nace de nuevo, obviamente no nace de la carne, sino de el espíritu, porque espíritu es. Entonces empieza un espíritu nuevo en una persona donde tiene la conciencia nueva, una conciencia limpia, donde tiene ahora una convicción de fe, una convicción también como hijo del Señor espiritualmente hablando, donde se empieza a restablecer la comunión con Dios espiritualmente hablando. Entonces es lo que el apóstol Pablo dice aquí, ya que en Cristo Jesús tenemos una conciencia nueva, limpia, porque Él nos va a limpiar de la mala información. Aquí es donde el cristiano empieza una batalla donde Satanás, en la conciencia que hizo espiritualmente al hombre, entonces contaminada, y la educación que le hizo el entorno, entonces obviamente empieza una batalla y hay cristianos que empiezan a tener batallas a no dejarse educar por lo que el Señor dice, y por eso todavía, o también puede ocurrir, porque ha ocurrido, que de pronto por malas enseñanzas, ya están en la iglesia, ya están buscando al Señor, pero hubieron malas enseñanzas que le educaron mal la conciencia, y por eso hay personas que son muy religiosas, aún siendo cristianos, o se van al otro extremo que son muy legalistas, y fueron reeducados en su conciencia, ya como cristianos, pero la educaron mal, la reeducaron mal, empezaron una educación de su conciencia
pero esta vez con una mala enseñanza, con una mala interpretación. Por eso es tan importante, por eso el apóstol Pablo le decía a los efesios que oraran por él para que fuese Dios el que le diera palabras, y que, como Pedro también les dijo, y aun Pablo también y Pedro, que desearan esa leche espiritual no adulterada, como Pedro también manifestaba ese deseo y ese anhelo de mantenerse firme, aun el apóstol Juan también: manténgase firme, mantenga esa atención, guárdese, cuídese. ¿Por qué? Porque es muy importante que ahora como cristianos es necesario y fundamental reeducar nuestra conciencia, que recibimos la sangre de Cristo para que sea limpiada. Solo la sangre de Cristo tiene ese poder para hacerlo. Entonces nosotros reeduquemos la conciencia, pero correctamente, ¿sí? Por eso es tan importante y fundamental esto. Así que el Colosenses capítulo 2 leímos también, y recapitulo este punto donde el apóstol Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es muy importante nosotros reeducar correctamente nuestra conciencia, que ya está siendo nueva ahora de nuevo, pero esta vez con Dios, espiritualmente hablando. Así que necesitamos reeducarle y darle la información correcta de la palabra del Señor. Por eso es importante nosotros saber qué escuchamos, saber qué le permitimos y qué tomamos realmente en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra conciencia. Por ejemplo, me voy a ilustrar: hay cristianos que no han reeducado la conciencia, no se han dado la tarea, no han querido hacerlo, y todavía están pensando. Por ejemplo, usted ve cristianos que en el mundo vivían con la conciencia que el mundo les enseñó como Robin Hood, ¿no? Si le quito a un rico no pasa nada, y si no cumplo con mi obligación, con mi responsabilidad, no pasa nada. Eso está bien, eso todo el mundo lo vive así. Entonces así reeducó su conciencia. En el mundo prestaba y no pagaba, en el mundo engañaba, en el mundo se sentía que el derecho era que la injusticia era que una persona era muy rica y entonces yo podía abusar de esa persona que no necesita, y yo sí necesito, entonces que me preste, y si no le puedo pagar, pues bien, él no necesita eso. Entonces así educamos nuestra conciencia de esa manera, y por eso las personas hacían eso y no pasaba nada, no sentían nada, no sentían que estaban haciendo algo malo, porque esa es la conciencia, no sentían que estaban haciendo algo malo. Por eso usted escucha personas, o de pronto nosotros mismos dijimos: pero yo no veo nada malo en eso, yo no estoy haciendo nada malo, ¿qué malo estoy haciendo? Porque su conciencia obviamente estaba educada pensando de que eso no estaba malo, que estaba bien. Por ejemplo, la fornicación: no, eso está bien, yo no le veo nada malo, eso no le veo nada malo, ¿qué tiene de malo eso? Porque ya le fue educando su conciencia de que ese acto de fornicación, masturbación o cualquier cosa, el demonio que entró pues le dijo que no estaba bien, y el mundo le enseñó, que le educó que eso estaba correctamente espiritualmente. Entonces la persona tiene esa convicción de que eso está bien, eso no es malo. Y así viene como cristiano, y por eso hay personas que se comportan de esta manera, que aún hacen esas cosas y no les parece nada malo. Para ellos eso no es pecado, para ellos está bien, pero en la palabra del Señor está hablando que eso no está correcto, que eso no está bien. Entonces, en la conciencia a veces de pronto fue educada de esa manera, o fue reeducada con una mala enseñanza, con mala interpretación de la Biblia, y la persona está cometiendo cosas que son pecado, pero que él ignora que son pecado, o está pensando que hay cosas que son pecado cuando no son pecado, por una mala educación de la conciencia. Por eso hay una batalla ahí donde el enemigo quiere mantener esa conciencia todavía contaminada, o esa conciencia mantenerla todavía con mala información. O lo otro es que el enemigo trata que la persona, si ya es nueva criatura o ya se ha limpiado con la sangre de Cristo, se ha educado con malas enseñanzas, como lo vemos aquí en Colosenses, que el apóstol Pablo, y vemos el apóstol Pedro hablándolo, y vemos muchos apóstoles hablando de esta palabra, o el Espíritu Santo a través de ellos, que en esos tiempos obviamente hay que tener mucho cuidado, porque hay falsos maestros. ¿Qué hacen un maestro? Pues va a enseñar. ¿Qué va a enseñarle? Obviamente no solamente el alma, al espíritu de la persona, a la conciencia de la persona, para que sea reeducada, y la persona piensa que está cambiando, que está siendo educada correctamente, pero su conciencia está siendo reeducada de una manera mala.
Así que por eso pueden haber personas o cristianos que no le considere como tan grave el pecado. ¿Por qué? Porque como la conciencia en el mundo nos enseñaron, fuimos educados nuestra conciencia que el pecado no es tan malo, nos interesaba el pecado, entonces ahora llegamos a los pies de Cristo y hay enseñanzas muy livianas, evangelios muy livianos, enseñanzas muy livianas o no correctas, también que no les tratan el pecado, que no les habla del pecado, entonces la conciencia está todavía de la misma manera pensando que está con Dios así, que está en la iglesia bien así, como esa conciencia religiosa que está bien así, pero no le da tanta importancia y no cree que eso es pecado, cometer mentiras, engañar o andar en obras de la carne. Entonces su alma le da rienda suelta, rienda libre a su alma para cometer con avidez todo tipo de pecado, para que el alma cometa todo tipo de cosas, deseos carnales que vemos en la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, esos deseos que nosotros lo vimos en la primera enseñanza de guerra espiritual. El alma viene a tener esos deseos del alma, esos deseos carnales, esos deseos que el hombre fácilmente los comete porque en su conciencia, porque en su espíritu obviamente está dándole rienda suelta, rienda libre a esos deseos influenciados, aprovechados por demonios que van a hacer esas cosas. Entonces, incitan a todas estas cosas. Entonces vemos, por eso muy importante, en la conciencia se empieza a librar una batalla. En la conciencia del espíritu humano se empieza a librar una batalla por no dejarse, de ahí que vemos apoyados del orgullo, de la soberbia, de la altivez, a no dejarse en enseñar, a no dejarse en reeducar la conciencia, y a veces se quedan aferrados a malas enseñanzas, se quedan aferrados con que reeducaron su conciencia, pero esta vez la reeducaron mal, ¿sí? Con textos bíblicos, aún hay personas que con textos bíblicos piensan ahí que todavía es bueno hacer esas cosas. Entonces, primera carta a los Corintios capítulo 8, versículo 12, mira lo que el apóstol Pablo habla. El apóstol Pablo dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Qué tremendo esto. Si alguno se imagina que sabe algo, si alguno se imagina, mire que usa la imaginación, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y eso es lo que aconteció con el pueblo de Israel cuando el Señor Jesucristo vino. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 9. Mire qué tremendo eso. Cuando el Señor Jesucristo vino, batalló con ellos en esa parte, porque ellos se creían muy sabios, pero mire que aquí la palabra dice, si usted piensa saber algo, hermano, usted realmente no sabe nada. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, mire, es que tenemos que reeducar nuestra conciencia realmente, es que tenemos que reconocer que necesito aprender esta vez de parte del Señor, que lo que yo sabía, que lo que estaba en mi conciencia, catalogando que no es pecado, o que sí es pecado, mejor todo eso lo tengo por basura, mejor todo lo que tengo, todas esas cosas ahora, para que mi conciencia sea realmente educada con la sabiduría de Dios, para que venga el temor del Señor, para que venga la sabiduría del Señor, para que venga en mi conciencia, se active una conciencia que me mantenga alerta, una conciencia con un banco de información correcto de parte del Señor para llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Es muy importante entenderlo de esta manera. Por eso hay personas que se resisten porque lo primero que aprendieron, ellos no se dieron cuenta, no se dieron la tarea de mirar si realmente estaba de acuerdo, o que el Señor de pronto está dando una revelación afirmando muchas cosas y corrigiendo muchas cosas, porque Dios es muy bueno a medida que el tiempo Él va llevando a más y revelación de la palabra del Señor. Entonces hay personas que se cierran y se quedan solamente y no miran que su conciencia necesita que reorganice cosas, como vemos en un computador, ¿no? Un banco de datos, que le va a ayudar a funcionar y a detectar un virus y, bueno, defenderse de todas esas cosas y amenazas. Eso necesitamos nosotros, resetear nuestra conciencia, hacer un reseteo, que la sangre de Cristo nos limpie, resetee nuestra conciencia y empezar ahora a introducirle instrucciones, enseñanzas correctas a nuestra conciencia, espiritualmente hablando, porque está hablando de la conciencia, es el espíritu, introducirle esto al espíritu para que este espíritu se active realmente la forma correcta con el Espíritu Santo de Dios
y nos dé esa condición y nos dé esa comunicación con Dios bien maravillosa en el nombre de Cristo Jesús. Bien, entonces veamos lo que dice Lucas capítulo 9, porque en Lucas capítulo 9 vemos un ejemplo de esto, un ejemplo de ese envanecimiento del conocimiento, que ellos reeducaron su conciencia, recibieron una educación de su conciencia, pero cuando vino Jesús a enseñarles, a darles una nueva instrucción en su conciencia, no lo quisieron recibir. Se quedaron como con lo que habían aprendido, se quedaron con lo que la conciencia tenían, que ellos les parecía, la hipocresía no les parecía nada malo, la hipocresía no les parecía algo malo, aprovecharse, tener avaricia, manifestar esos sentimientos de espíritu de avaricia y todas las cosas, no les parecía nada malo. Entonces, el Señor vino a reeducar la conciencia correctamente, pero no quisieron. Hubo una batalla, por eso hubo una batalla, por eso hay una batalla en la conciencia. En la conciencia para no ser reeducada, el enemigo también a no dejar, y por eso, o cuando la conciencia ya ha sido limpia, el enemigo quiere venir a contaminarla. Por eso es una batalla donde debemos nosotros permanecer, como dice el apóstol, nuestra conciencia guardada, cuidada, y solo alimentarla, saber qué le damos a nuestra conciencia, saber qué información le damos a nuestra conciencia, y no dejarnos que cualquiera nos venga a introducir información y aceptemos esa información, como le pasó a Adán y Eva, que tenían la conciencia totalmente limpia, totalmente blanquita, totalmente apenas con la información que ellos tenían. Entonces dejaron que el enemigo le llenara su conciencia, espiritualmente hablando, y por eso tuvieron una muerte espiritual. Se bloqueó la comunicación con Dios, perdieron esa convicción de hijos del Señor, perdieron todas esas cosas, porque empezó en su espíritu, obviamente, a recibir esas condiciones de ese juicio en el nombre de Cristo Jesús. Bien, entonces, mire lo que acontece en Lucas capítulo 9, vamos a leer la palabra del Señor, Lucas capítulo 9. Mire esta bendición gloriosa y maravillosa en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Versículo 51. Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, le reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Mire qué tremendo, aquí vemos cómo ellos, el Señor les había manifestado, les estaba reeducando la conciencia. Por eso vemos a Pedro resistiéndose todavía cuando el Señor le dijo: mata y come. Porque lo que el Señor le estaba mostrando era que la tipología, que las cosas que ellos consideran inmundas, en ese tiempo, obviamente del Antiguo Testamento, pues Dios para las demás personas de los pueblos eran inmundos porque estaban en pecado, y eso era una tipología de las personas del mundo que estaban en esa condición y que ellos se tenían que guardar de esa contaminación de esas personas. Pero ahora ya Cristo murió, y por eso se le presenta a Pedro ahora que reeducara su conciencia. Por eso vemos a Pedro peleando como los samaritanos, peleando los unos con los otros, y vemos a Pedro diciendo: no, Señor, es que no, yo no como cosa inmunda. Entonces lo que se ve diciendo es que lo que yo santifiqué, ya ellos que eran inmundos, los impíos, los gentiles, ahora yo los he santificado para que los acepte, porque ya pasó el tiempo donde para mí eran despreciables porque estaban haciendo cosas que eran abominables, pero ahora por Jesucristo ya los he santificado. Entonces, si ya ahora son aceptados todo aquel que quiera venir y todo aquel que lo quiera hacer, así que Pedro tenía que empezar ahora a cambiar, a reeducar su conciencia, en que ahora esas personas eran aceptables delante del Señor, y para él en su conciencia ya no tenían que ser aborrecibles, ni tenían que ser despreciables, ni él tenía que ser de una conciencia religiosa. Entonces vemos que Pedro no lo hizo. Aquí vemos esos apóstoles que el Señor aquí le estaba enseñando esto, porque ellos veían, ellos tenían que ver cómo el Señor, cómo le estuvo reeducando el Señor la conciencia, cuando el Señor le hizo muchos milagros a personas que no eran de Israel. Entonces Dios le fue preparando su conciencia,
conciencia, porque la conciencia, nosotros tenemos que tener cuidado de no violentar la conciencia de otro, porque no tiene ese conocimiento. Por eso vimos como un banco de conocimiento, no tiene ese conocimiento que de pronto nosotros en nuestra conciencia sí lo tenemos, y por eso tiene que tener mucho cuidado. Así que el Señor Jesús por eso tuvo mucho cuidado de irles enseñando, reeducando o educando una conciencia, dando una educación más correcta. Cuando cuando el Señor Jesús le hacía milagros a una persona sirofenicia, cuando el Señor hacía todas esas cosas de milagros a personas que no eran del pueblo de Israel, a personas que eran, por ejemplo, centuriones de los romanos, o eran romanos centuriones, o eran de soldados romanos. Entonces, mire cómo el Señor le fue reeducando, instruyendo esa conciencia a ellos, pero ellos se resistían a hacerlo, y en lo contrario empezaba a salir en ellos, en su conciencia, de que ir en contra de ellos, porque así lo vieron en el Antiguo Testamento, ir en contra de los enemigos, destruirlos como David hizo con Goliat, destruirlos y despedazarlos. Por eso están esperando ese tiempo de venganza, y que hacerlo de esa manera no tenía problema. Estaba bien, hablada por el Señor, porque en su tiempo Dios le decía, sí, vayan a destruir a sus enemigos, vayan a hacer esto, pero estamos en otro tiempo diferente, donde el Señor les está dando una enseñanza, porque ellos nunca reeducaron su conciencia. En su conciencia siempre estuvieron cargados de cosas equivocadas que aprendieron en Egipto, que aprendieron por allá, que todas esas cosas, y por eso no estaban correctamente delante del Señor. Entonces es muy importante esa parte, la conciencia. Por eso vemos que dice la palabra del Señor también, en el nombre de Cristo Jesús, en segunda carta a los Corintios, capítulo 10, dice la palabra de Dios, el todopoderoso, eterno Dios del cielo y de la tierra, porque el tiempo se nos va avanzando y vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús, pero es necesario nosotros entender, porque ahí vamos a hacer guerra espiritual, a que el Señor obre en nuestras conciencias, que nos convenza, que realmente con su Espíritu Santo, que nos ayude a hacer una conciencia por la sangre de Cristo limpias, y toda cosa que no hemos, información que hemos tenido mala, que el Señor nos ayude a cambiarla en el nombre de Cristo Jesús, y reeducar nuestra conciencia correctamente, y reprender toda inmundicia del diablo que ha querido oponer, para que nuestra conciencia sea renovada, o sea, reeducada correctamente, o sea, educada esta vez con la palabra del Señor, con los principios del Dios Todopoderoso. Entonces, segunda carta a los Corintios, veamos lo que dice, porque a ver si no es de guerra espiritual, a ver si no es esta bendición maravillosa. Entonces, la palabra del Señor nos guía en el nombre de Cristo Jesús, capítulo 10, segunda de Corintios, capítulo 10. Gloria al Todopoderoso y eterno Rey del cielo y de la tierra. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Yo, Pablo, versículo 1, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, mire qué tremendo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy usado para con vosotros. Ruego pues, en cuanto esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen que nos tienen como si estuviésemos según la carne. Vea qué tremendo. Entonces Pablo está hablando aquí de algo espiritualmente hablando, y algo que estaba batallando, que era la carne. Eran unas personas que están en esa condición del alma, condición de la carnalidad, y obviamente estaban ejecutando mal, porque en su conciencia no estaban educadas correctamente. Entonces vea lo que dice la palabra del Señor. Entonces el apóstol Pablo estaba resuelto a esto. Dice, porque las armas, vea lo que dice el apóstol Pablo, que necesitaban estas personas derribar esas fortalezas en su espíritu. Mire qué tremendo es eso. Necesitan derribar esas fortalezas que no lo dejaban a ellos. Por eso batallaban con la enseñanza de los apóstoles, batallaban en las emociones, batallaban aún en esa condición contra la palabra, contra la enseñanza de los apóstoles, en este caso de Pablo. Y vea lo que dice aquí, porque las armas de mi milicia, vea lo que Pablo dice, voy a ir con las armas, pero ¿cuáles armas? Las armas de mi milicia no son carnales. Entonces, ¿cómo así? Dice, sino poderosas en Dios. Ya está hablando en Dios, o sea, que está hablando espiritual. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿qué necesita? Mire que dice, yo no voy con las armas del alma para derribar cosas del alma. Voy con las armas espirituales de Dios para derribar cosas espirituales, una fortaleza espiritual en la conciencia de ellos.
Así que dice, derribando argumentos, vea qué tremendo, por eso vemos esa bendición maravillosa y toda altivez, ahí vemos el orgullo, un espíritu, altivez que se levanta contra el conocimiento, ahí está, contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ahí está lo que empieza a producir también el alma en esa parte, a la obediencia a Cristo Jesús. Mire lo que tan tremendo, qué tremendo es eso. Entonces, ¿con qué hay que derribar? Mire, ¿es armas de qué? De la milicia, de una batalla, de una guerra, una pelea, una confrontación. Es con el poder espiritual, en el espíritu, esta batalla, en esa conciencia, reeducarla correctamente en el nombre del Señor Jesucristo, con la palabra del Señor. Por eso se levantan argumentos, porque nos faltaría hablar del alma, que aquí menciona también el apóstol Pablo como segundo punto, el alma, porque en el alma obviamente tenemos muchas cosas que vamos a hablarlo, si el Señor nos permite así, dentro de 8 días, en el siguiente reunión de guerra espiritual. Entonces, por el momento vamos a decirle, Señor, Padre amado, que nos ayude a que nuestra sangre de Cristo, la sangre de Cristo limpie nuestra conciencia, y por eso hay personas que aún ya han sido libres. Por ejemplo, hay personas que ya el Señor la libertó, pero en su conciencia todavía ellos creen, el enemigo les hace creer todavía que todavía son culpables. En su alma le manifiesta esa condición de culpa y por eso no perciben esa libertad, no perciben ese perdón. Entonces son personas que viven confesando a toda hora, dándose golpes de pecho, porque en su conciencia todavía no la mantiene una convicción firme. El Señor ya les perdonó, ya les libertó, y en su alma todavía hay cosas, hay ataduras, y el enemigo le mantiene acusándoles, y muchas cosas en su conciencia, o le educaron que eso es pecado, cuando realmente algo que están cometiendo y resulta que no es pecado, no lo ven de esta manera. O algo que sí es pecado, no lo están viendo como pecado y el enemigo se está aprovechando porque la persona está cometiendo ese pecado y entonces como no ha reeducado su conciencia, se resistió a reeducarla, entonces está batallando en su alma en contra de la palabra y está cometiendo pecado sin darse cuenta y el enemigo aprovechándose y la persona termina cansándose, angustiándose y termina obviamente con sentimientos y cosas y frustraciones y muchas cosas que no percibe la victoria o no percibe la bendición del nombre de Cristo Jesús, porque hay esas condiciones tanto en su alma o en su espíritu. Bien, así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Todopoderoso, vamos a orar al Todopoderoso y Eterno del cielo en el nombre del Señor Jesucristo. Espero que me haya hecho entender en el nombre del Señor Jesucristo. Y así que vamos a pedirle al Señor, Dios del cielo y de la tierra, a disponer nuestro ser, nuestra conciencia. Ya no vamos a recibir la enseñanza del Señor y guardar nuestra conciencia, recibir enseñanzas correctas de parte de Dios, reeducarlas, estar dispuestos a reeducar nuestra conciencia, tener la información esta vez correcta en el nombre de Cristo Jesús, y así nuestra vida y así nuestra alma va a andar mejor delante del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Así nuestra alma va a estar, obviamente, más direccionada con el temor de Dios, porque está en nuestro espíritu esa sabiduría de parte del Señor, y vamos a empezar obviamente a gestar en nuestros sentimientos y emociones mejores, y los pensamientos van a ser mucho mejores, obviamente en el nombre de Cristo Jesús. Y ya, si nuestra alma que estaba habituada al pecado, ya con nuestro espíritu más lleno así de esa parte del Señor, de esa sabiduría con el Espíritu Santo de Dios, pues va a ser un tropiezo para nuestra alma al querer cometer un pecado, porque va a estar mucho más activa, va a estar con información correcta, es donde tenemos que guardarla y batallar, primero por limpiarla y segundo por mantenerla limpia en el nombre de Cristo Jesús y educada correctamente, y solo permitir la enseñanza, la educación de parte de Dios, para que nuestra conciencia cada día sea mucho mejor y tenga más información todavía, sea mucho más amplia, tenga mucho más capacidad en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Rey del cielo y de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, damos gracias. Vamos a llorar donde quiera que tú estás, en nombre de Cristo Jesús. La gloria sea para el Rey del cielo. Vamos a hacer guerra espiritual en esta hora. Ya sabemos cuál es la guerra espiritual que vamos a hacer. En la conciencia, en la conciencia. Si tu conciencia tuviera batalla con cosas, es que no, yo no creo que yo puedo todavía tomar en diciembre en el arbolito, porque mire qué tal me enseñó, siendo un pastor, siendo esa persona muy ungida, dijo que yo podía tomar vino. Entonces todavía batalla en su conciencia con muchas cosas, y la persona siendo cristiana todavía no, yo no veo nada de malo a eso, y se resiste aunque la Biblia lo diga, aunque la palabra del Señor mismo lo diga, pero entonces se resiste porque se quedó con la primera información que recibió.
se quedó con lo primero que le educó el enemigo, su conciencia, entonces se quedó con esa información y ya, y no permitió renovar un poco, como se hace en los sistemas, como vemos hoy en día la computación, se actualiza, tenemos que actualizar nuestra conciencia. Muchas personas se quedan con la conciencia que fue reeducada cuando se convirtió en los primeros momentos del Señor y lleva 15 años y viene el Señor y le agrega información, como le dice el Señor, oíste que fue dicho por los profetas, pagar mal por mal, ojo por ojo, diente por diente, más yo digo, y entonces el Señor le estaba reeducando la conciencia, renovando y actualizándole la conciencia que habían aprendido a través de la ley. Entonces se resistieron a esas cosas, se resistían a esas cosas y por eso ellos eran duros en esa parte. Así que batallaban en eso y no sabían, por eso el Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu soy, cuando le dijo ellos pensando que eran hijos de Dios porque venían de Abraham somos, y entonces como dices tú que somos esclavos, y le dijeron, y el Señor les dijo, es que ustedes como así, es que su conciencia les dice que está bien haciendo eso, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer porque me quieren matar a mí y Satanás es homicida. Entonces mire qué tremendo, entonces mire que ellos, la conciencia les indicaba que matar estaba bien, que no pasaba nada. Y el Señor Jesús les dice ahora una nueva conciencia, y el Señor les dice ahora, si ustedes hablan mal, si ustedes murmuran, si ustedes chismosean de su prójimo, también es un homicida. ¿Y cuántos cristianos todavía con esa conciencia de que todavía pueden chismosear, murmurar, criticar, condenar? Qué tremendo es eso, y de pronto no aceptaron una información nueva donde Dios les dijo que eso es pecado y todavía batallan con eso y mejor se quedan con alguien que les dijo que sí, hay que hacerlo, yo soy menso pero no manso, y entonces se quedan con esa conciencia educada de esta manera o la reeducaron de esta forma después de aceptar a Cristo Jesús, y entonces qué tremendo. Así que necesitamos otra vez volver a que el Señor nos ayude a limpiar esa conciencia o a reeducarla correctamente con nueva información actualizada de parte del Espíritu Santo. Por eso tenemos que orar que sea de parte del Espíritu Santo de Dios, aceptar esa información y que nuestra conciencia, nuestro espíritu la reciba en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias. Quitar todo espíritu que quiero poner para que nosotros recibamos esta gloriosa bendición y reprendemos todo espíritu demoníaco que nos quiere engañar nuestra conciencia con información incorrecta. Por eso es una batalla espiritual. Vamos a orar en nombre de Cristo Jesús. Padre, glorifícate, Señor. Obra potente, Dios del cielo. Quebranta toda obra del diablo. Vamos, mi hermano, vamos a destruir toda fortaleza. Mire, porque son fortalezas espirituales, son fortalezas que se levantan en la persona, son fortalezas religiosas, son fortalezas de cultura, los rudimentos del mundo, las tradiciones del mundo, de nuestra conciencia, son fortalezas que se levantaron. Yo soy personas todavía aún cristianos siendo ilegales, porque son fortalezas que se levantaron de ser ilegales y no lo ven como pecado cuando la Biblia lo habla que es pecado, pero es una fortaleza que se ha levantado o no ha recibido esa enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Por eso es muy importante estar aprendiendo todos los días del Señor, recibiendo palabra de Dios para que todos los días nuestra conciencia sea más ampliada, su conocimiento, su sabiduría, y sea más ampliada y fortalecida también en el conocimiento del Señor, y sea más firme en el nombre de Cristo Jesús, y sea más actualizada conforme al pan nuestro de cada día. Padre, damos gracias, Señor. Damos la gloria a ti porque la palabra es espíritu. ¿Para qué es el espíritu? ¿Para qué la palabra? ¿Para quién? ¿Para el alma o para el espíritu? Ese espíritu alimenta nuestro espíritu, en nuestra conciencia, en nuestro ser intelectual de la conciencia, y empieza a obrar así de esa forma, a limpiar nuestra alma también para recibir nueva información conforme a la conciencia y la mente humana. Padre, damos las gracias, Señor. Damos la gloria, bendito Dios del cielo. Damos la alabanza a Dios soberano. En el nombre de Cristo Jesús, derriba todo argumento. Vamos a decirle, Señor, derriba todo argumento. Todo lo que se había incrustado, lo que se ha levantado el enemigo en nuestra conciencia, Padre amado. Bendito Dios del cielo, glorifícate en esta hora, Padre soberano, obra potente, Salvador, bendito Dios de gloria, porque las armas de mi milicia no son carnales, son poderosas en Dios, son espirituales, Señor, para derribar toda fortaleza espiritual que se haya levantado, Señor, que el enemigo haya levantado en nuestra conciencia, papá. Oh, Señor, derríbala en esta hora, la destruimos en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Padre, toda fortaleza en nuestra conciencia de rebeldía, de desobediencia, de mentira, de engaño,
Señor, de falsedad, Señor, de tinieblas que se haya levantado, Señor, en nuestra conciencia, Señor, Padre amado, de ilegalidad, Señor, precioso y glorioso, de responsabilidad, Señor, de pensando que así está bien, que no pasa nada, Señor, que no interesa. Oh, Rey del cielo, se derriba todo tipo de fortaleza, Padre, todo tipo de fortaleza en nuestra conciencia, toda esa inmundicia se va ahora en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo que nos limpia, límpianos, papá, límpianos, Dios soberano, límpianos en esta hora, Señor, Padre Santo, y ayúdanos a estar alerta, Señor, Padre despierto, Señor, Padre amado, que nuestra conciencia no sea más contaminada con cosas engañosas, con palabras por muy sutiles y muy suavecitas y muy elocuentes que el enemigo quiera, Señor, Padre, llevarnos a nuestra conciencia, Padre Santo. Oh, Rey del cielo, ayúdanos, Padre de la gloria, que nuestra conciencia se mantenga limpia y solamente recibiendo la educación que viene de tu palabra. Nos basta con tu sabiduría, nos basta con tu conocimiento, nos basta contigo, Señor, Padre precioso, Rey del cielo, y nuestra conciencia necesita aumentar esa capacidad ante un Dios tan sabio, un Dios tan grande y tan poderoso. Padre, ayúdanos, Señor. Oh, Rey del cielo, tú que nos haces a tu imagen y semejanza, Padre de la gloria, bendito Dios, Señor, Padre, por eso echamos fuera toda inmundicia, toda información, lo tenemos por basura, toda información que el enemigo nos había metido, introducido, que nosotros permitimos que Satanás nos introdujera, que nosotros mismos así educamos nuestra conciencia, que nuestros seres queridos o nuestro entorno, Señor, Padre amado, nos hizo esa conciencia, de esa manera, Señor, pensando de esa forma, bendito del cielo, para que, Señor, le demos rienda suelta a los deseos de la carne, del alma, Señor, que fue contaminada, que fue grabada, Señor, Padre amado, el pecado en la conciencia, Señor, en el alma humana, Padre de la gloria, también fue contaminada y todo el ser, Padre, pero te pedimos que tú empieces a libertarnos en esta hora, porque Cristo nos vino a libertar. Oh, Rey del cielo, hay poder en la sangre de Cristo, es tan poderosa que limpia nuestra conciencia, nuestro espíritu, Señor, para que tengamos esa convicción como hijos de Dios, Padre, esa fe gloriosa y maravillosa, Señor, y esa comunión contigo, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Poder de Dios fluya, Padre precioso, en esta hora, Padre, se va toda inmundicia acá en el nombre de Cristo Jesús. Obra de tinieblas es destruida por el poder de Dios ahora, se va de nuestras vidas, se va de nuestros cuerpos, de nuestra mente, se va ahora. Oh, Rey del cielo, se va. Por eso hay niños todavía que en la rebeldía son jóvenes y en la rebeldía sus padres y muchas cosas, porque de pronto uno o cualquier persona, cualquier autoridad le educó su conciencia que está bien con la rebeldía, los medios de comunicación, la televisión, que se están reeducando su conciencia, que están bien desobedecer, que se premia el malo, que el héroe malo, por más que sea rebelde, pero si termina siendo algo bueno, aparentemente, eso hay que premiarlo, porque le premiaron la rebeldía que hizo para hacer algo bueno, y por eso tienen ahora como héroes todas esas cosas. Padre, se rompe eso en el nombre de Cristo Jesús. Se rompe eso, Señor, que vaya en el subconsciente, que haya empezando a grabarse en la conciencia de la persona, inconscientemente viene a obrar los demonios, inconscientemente viene a obrar la persona en su espíritu. Padre, rompe eso en el nombre de Cristo. Limpia nuestro consciente, limpia nuestro subconsciente, limpia nuestra conciencia, papá. Limpia toda nuestra conciencia, bendito Rey del cielo, y se derriba todo eso lo que haya en nuestro subconsciente, todo lo que haya allá en nuestra conciencia, en nuestro subconsciente, nuestro consciente, Padre. Ahora, Rey del cielo, se derriba toda esa inmundicia, tiniebla, la sangre de Cristo penetra todas esas áreas, Padre. Oh, Señor, ya no nos vamos a resistir, papá. Antes nos humillamos con un espíritu de humildad, papá. Nos humillamos, Señor, precioso Rey del cielo, de la tierra, Padre amado, para recibir esa información de parte tuya, y educa nuestra conciencia, Señor, como ese Padre maravilloso que tú eres, como un padre a un niño, Señor, Padre amado, le empieza a educar, Señor, tu conciencia, Padre Santo, glorioso, a enseñarle lo bueno y lo malo. Padre, te pedimos que tú nos ayudes, precioso Rey del cielo, Padre de la gloria, ahí donde el discernimiento espiritual para poder discernir lo bueno y lo malo, porque viene dependiendo de una conciencia, Señor. Padre, glorifícate, Dios del cielo. Oh, glorifícate, Dios de gloria. Oh, santo Dios del cielo. Nuestro espíritu es limpio en el nombre de Cristo Jesús, por la sangre de Cristo, Señor. Oh, Rey del cielo, es como si fuese un espíritu nuevo, papá. Oh, santo, te podamos tener esa comunión contigo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, todo lo que quiere impedir esa comunión con Dios, Señor, se rompe. Ahora todo lo que el enemigo haya hecho y haya levantado para entorpecer, para dividir, para poner obstáculos, Señor, para que no pudiéramos tener comunión contigo, se rompe ahora en el nombre de Cristo Jesús.
Toda inmundicia de tinieblas hizo para que tuviéramos comunión más fácil, Señor, con las cosas del mundo, con las cosas de las tinieblas, Señor, para que fácilmente escucháramos a los demonios, para que fácilmente escucháramos mejor a las cosas de inmundicia, de maldad, de tinieblas, Señor, se rompe ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora nuestro espíritu, Señor, se habilita, Señor, Padre, habilítalo, Señor, Padre amado, capacítalo, Señor, para tener solamente comunión directamente otra vez contigo, Señor, como la tenía Adán y Eva, Señor, aún mucho mejor, papá, en el nombre del Señor Jesucristo. Esa comunión espiritual, Señor, esa comunicación espiritual, papá. Oh, santo Dios del cielo, bendito Dios de gloria, en el nombre de Cristo Jesús te adoramos, Padre. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, glorioso Dios. Bendecimos tu santo nombre, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre del cielo. Ayúdanos, Dios del cielo, Padre. Se derriba toda esa inmundicia de tinieblas. Se derriba esa inmundicia demoníaca. Ahora en el nombre de Cristo Jesús, caen por el poder de Dios. Caen en el nombre de Cristo Jesús. Padre, sigue glorificándote, mi Señor. Sigue glorificándote, Padre de la gloria. Sigue rompiendo, Señor, toda esa inmundicia. Sal de ahí toda inmundicia. Se va todo espíritu puro inmundo que estaba ahí también en nuestra conciencia, en lo consciente, subconsciente. Se va ahora en el nombre de Cristo Jesús. Sal de ahí en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, gracias, Padre. Toda resistencia a recibir la información tuya, toda resistencia, Padre amado, Señor, a ser reeducado en nuestra conciencia, toda resistencia, Señor, a actualizar la información de parte tuya, la enseñanza tuya, Señor, Padre amado, se va ahora. Toda esa resistencia se va ahora, Señor. Todo lo que habíamos hecho mal, Señor, Padre, lo habíamos hecho mal, se va ahora en nombre de Cristo Jesús, con el poder de Dios, con las armas espirituales, Señor. Padre, en nombre de Cristo Jesús, se derriba todo eso, se derriba esa religiosidad, se derriba ese legalismo, se derriba ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Poder de Dios fluye en esta hora, Padre. Fluye ese poder tuyo, papá. Fluye esa gloria tuya, Padre Santo. Quebrántale con el tuyo, Dios soberano. En el nombre del Señor Jesucristo te adoramos y te bendecimos, Padre maravilloso. Gracias, bendito Dios. Gracias, amado Padre. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, glorioso Dios. Te bendecimos a ti, Padre maravilloso. Gracias, poderoso Salvador. A ti sea la gloria, Padre. Somos limpios. Vamos, mi hermano, vamos, mi hermana. Somos limpios. Vamos. Ya no batalle más ahí resistiéndote a que Dios te enseñe y empiece ahora a disponer, a aprender del Señor, a recibir en tu conciencia, en tu espíritu, una conciencia, tu espíritu, recibir ahora esa información divina y empezar a tener una conciencia limpia en el nombre de Cristo Jesús, por la sangre de Cristo. Ahora empieza a llenarla con información correcta para que sepas que el pecado es pecado y que lo malo es malo y que lo bueno es bueno y qué cosas son buenas en el nombre de Cristo Jesús, para que eso así tu alma va a tener un obstáculo para querer esos deseos del alma, que es el siguiente punto. Después empezar también a avanzar limpiando el alma, obviamente corrigiendo cosas del alma, sanando, libertando el alma. Entonces te quiere cometer esas cosas, pero ya con tu espíritu, con el Espíritu Santo de la conciencia, le va a ayudar a frenar. Es un freno que se le pone a esa alma y a esos deseos en el nombre de Cristo Jesús. Y viene el temor de Dios espiritualmente hablando a la persona. Padre, gracias, te adoramos, bendito Dios, te exaltamos. Vamos, dale gracias a Dios, dale gloria, Rey del cielo, dale alabanza a su santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, poderoso Dios. Así que toda artimaña del diablo, espíritus demoníacos que fueron enviados o comisionados a través de cualquier trabajo de brujería, hechicería, obras del diablo, que fueron enviados para venir a darle mala información o mantener nuestra conciencia sucia o contaminada, fue destruido, fue atado en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Fue derribado toda esa inmundicia por el poder de Dios. Gracias, bendito Padre. Te adoramos y te bendecimos, glorioso Salvador, amado Dios del cielo. Que fluya esa comunión contigo, Señor, en el Espíritu, Padre. Por eso, aun cuando dormamos, Señor, a nuestro Espíritu está en comunión contigo, Padre amado. Oh, Rey del cielo, porque nuestro Espíritu no necesita dormir. Nuestro cuerpo sí necesita dormir, pero nuestro espíritu no, Señor, porque es diferente. Oh, Rey del cielo, Padre, gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, amado Salvador. En el nombre de Cristo damos la gloria y la honra a ti, Dios soberano. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, glorioso Dios. Gracias, bendito Padre. Somos libres en nuestro espíritu, libres en toda nuestra alma, libres en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro ser, Señor, santificado en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Padre. Te adoramos y te bendecimos, glorioso Salvador. Bendito Padre de gloria, en el nombre potente y maravilloso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Rey del cielo. Qué bendición tan grande que el Señor nos ha regalado, porque Dios es bueno, grande y maravilloso. Es el potente, soberano y glorioso Dios que nos ama con amor eterno y profundo.
Tú eres una persona amada por Dios, somos amados por el Todopoderoso, Dios es grande y maravilloso y nos viene a dar estas bendiciones extraordinarias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios precioso y maravilloso Rey. Así que bueno, qué bendición tan extraordinaria la que el Señor nos ha regalado. Soy el pastor Darío Forero, que aquí es de Alarcá, Quindío, les bendecimos en nombre del Señor Jesucristo y bueno, que ese un fin de semana sea grandemente bendecido. Mañana es el último día de esta semana, mañana sábado, y el domingo como primer día de la semana, precioso y maravilloso, a las 10 de la mañana tendremos ese culto maravilloso en casa, culto familiar en el nombre del Señor Jesucristo, de gran bendición para la gloria del Todopoderoso, eterno Rey del cielo. Así que a congregarnos en el nombre de Cristo Jesús, esperando y anhelando una semana que comienza de gran bendición en el nombre de Cristo Jesús. A guardarnos para la gloria de Dios, a guardarnos y prepararnos para recibir del Señor espiritualmente hablando, la gloria del Todopoderoso y eterno Rey del cielo. Así que les bendecimos a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo y les informamos que estas enseñanzas, para aquellos que la quieran recapitular, repasar, pues van a estar en las páginas, ahí todas las enseñanzas que han guardadas en el Facebook, en las páginas de Pastor Darío Forero o CMD de Calarcá, ahí están guardadas, ustedes ingresan y ahí la pueden compartir también, o también en la página de YouTube, Pastor Darío Forero, ahí inmediatamente estamos subiendo todas las enseñanzas para que usted pueda también más fácil, de pronto a algunos les parece más fácil, ahí puedas ubicar las enseñanzas y volverlas a ver o compartirlas. Así que también se puede inscribir para que cuando yo suba las enseñanzas ustedes pueden adquirirlas fácilmente, porque cuando se suscriben les va a activar, le va a dar una alerta que estamos en vivo o que subimos una enseñanza nueva, para que así esté actualizado en las enseñanzas o lleve la secuencia de las enseñanzas que el Señor nos permite en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces ahí pueden tener esa secuencia para la gloria de Dios, tanto en las páginas de YouTube como en el Facebook. Así que no queda más sino Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad y esperamos con la ayuda del Señor encontrarnos el domingo en ese culto maravilloso en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les guarde, Dios les bendiga a todos ustedes en el nombre de Cristo Jesús. La gloria y la honra sea para el Todopoderoso eterno Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones del Todopoderoso.